altares, pero no tienes que hacer una obra arquitectónica que tú necesitas para tener un cuarto de espiritismo. Pues él hizo una tesis sobre espiritismo que es interesante y que a mí me gustaría que lo entrevisten. Sí, está bien. ¿Cómo se llama? Él se llama Néstor, yo lo apunté para llamarlo. Ernesto Lebrón González. Néstor Lebrón González. Yo te voy a enviar, les voy a enviar los correos de ellos. Y yo creo que esa es otra cosa, ¿verdad? La mirada hacia la espiritualidad africana, cómo se mira con tanto desprecio, cuando es tan caribeña, es tan nuestra, el espiritismo, la santería. Nosotros estamos haciendo un video, estamos haciendo como un pequeño documental, porque con la entrada de New Age y todas estas cosas, han dejado el espiritismo atrás y tenemos Marielba, con permiso, ya ahora sí estamos en la antesala, pero ahora sí ya estamos transmitiendo en vivo, así que continuamos la antesala ahora con las personas que nos sintonizan. Bueno, pues buenas noches a los amigos y amigas que se han conectado a nuestro tercer Facebook Live, a la Clara, con claridad. Les saluda Gabriela, yo soy reportera del periódico. Está también con nosotros Rafael Acevedo, que es el director del suplemento cultural en Rojo. Y hoy tenemos como invitada especial a Marielba Torres, quien es directora de... Sí, Mendoza. ¿Quién es? Marielba Torres, ¿qué? Muñoz, discúlpame. Que es directora del Instituto Interdisciplinario y Multicultural de la UPR, el recinto de Río Piedra. Eso es de la Facultad de Generales, ¿verdad, Marielba? Eso es así, de la Facultad de Estudios Generales, y es un instituto bien chulito. Si tú supieras que yo estoy enamorada de ese instituto. Bueno, pues, fácilmente. Ahora nos cuentas por qué estás enamorada del instituto, pero antes, como ha sido una semana tan convulsa en términos políticos, queremos también incluirte aquí en la conversación. Pero Rafa nos va a dar un comentario un poco breve, esperemos. El tiempo nos apremia. Sí, sobre lo que está ocurriendo en términos políticos con la gobernadora Wanda Vázquez. Así que... No, mira, lo que quería apuntar es que el periódico tiene, me refiero al periódico Claridad de esta semana, tiene una nota de Manuel de J. González sobre el asunto relacionado con la gobernadora Wanda Vázquez y la secretaria de Justicia, o las secretarias de Justicia, porque renuncian cada, qué sé yo, 30, 40 días. Y lo que queríamos establecer es que no hay una crisis constitucional, eso sería una discusión en términos legales, pero más allá de esa visión legalista, cuando estamos hablando de una constitución territorial, cuando una constitución colonial, pues entonces los debates sobre la constitucionalidad de ese documento pues parecen como futiles, ¿verdad? Y en ese sentido lo que quería era destacar que aunque eso es un tema que se está discutiendo en este momento, nosotros preferimos trabajar otro tema que es un poquito menos trendy quizás que las barbaridades que hacen los políticos y la clase política puertorriqueña todos los días, y hablar sobre la creación de ese programa que dirige Marielba, y también destacar que en el enrojo de esta semana, un tema más o menos tangencial, se publica el manifiesto antirracista, manifiesto de la arquitectura antirracista de Cruz García y Natalie Frankowski. Cruz García fue estudiante de la Universidad de Puerto Rico hace algunos años, se graduó hace poco tiempo. Y es junto con Frankowski, son arquitectos, pero además son teóricos y artistas, ¿no? Y queremos invitar a los lectores de Claridad y a los que todavía no son lectores de Claridad a que revisen las páginas, porque van a ver entonces
asuntos relacionados con el vandalismo y todo lo relacionado con la clase política, y también vamos a tener la nota sobre el programa de Marielba y cosas como, por ejemplo, el manifiesto de arquitectura antirracista. Pero estoy hablando mucho y habíamos dicho que iba a ser bien breve. Síguelo, Gabriela. Bueno, pues continuamos entonces con la estructura del programa. Queremos hablar precisamente de la formación de este nuevo programa que va a tratar temas sobre afrodescendencia en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Así que, Marielba, nos gustaría que nos comentaras un poco sobre cómo, desde dónde surge la idea, desde cuándo se están planteando ustedes en la universidad la idea de tener un programa que atiende estos temas tan importantes. Ok, bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Es un placer la invitación que ustedes me dan para poder dialogar al respecto. Debo de decir que el programa de afrodescendencia en Puerto Rico, que apenas se está gestando, pues tiene la base histórica desde que llegaron los africanos a Puerto Rico, ¿verdad? Desde que tocaron los africanos y africanas que llegaron forzadas a Puerto Rico, pues desde ese mismo instante comienza el cimarronaje, comienza la resistencia, comienza la exclusión, comienza el abuso, el maltrato. Así que esta situación va cambiando los rostros de distintas formas, ¿verdad? A lo mejor pues ya no hay esos latigazos que había en el siglo XVI, XVII, XVIII, y esto lo digo para que no perdamos de perspectiva que nada nace hoy, sino siempre tiene su antecedente, y dentro de la población excluida históricamente, porque es bien interesante, ¿verdad? Aquí se dice muchas veces que somos un pueblo mestizo, y no cabe la menor duda, claro, eso no es malo que seamos mestizos. Lo difícil es que cuando se excluyen un pedazo de ese mestizaje y cuando se usa el mestizaje como una forma de blanqueamiento, ¿verdad? Ahora bien, si vamos a hablar desde la universidad, es importante que la universidad es resultado de la colonización estadounidense. La universidad es una institución que surge en 1903. Es decir, que la población afrodescendiente de siglos pasados, desde la colonia española, no tuvo acceso porque no existió, no tan solo la negra, porque no existió una institución superior, no se creó como en otros países, ¿verdad? Una institución universitaria dentro de la colonia española. Se creó con los Estados Unidos, y esto es de vital importancia porque los Estados Unidos van a traer una ideología específica de esta universidad. Va a ser la escuela normal que empieza en Fajardo, después llega a Río Piedra, y se van haciendo como una suma de estructuras, como una suma de edificios, pero sabemos todos, y muchos de los que estamos dentro de la universidad, que el cuadrante donde está la torre, el cuadrante donde está estudios hispánicos, donde está la oficina del rector, donde está el teatro, todo eso es resultado de la primera mitad del siglo XX. Ya todo lo demás se va a ir haciendo poco a poco por distintas circunstancias. Y hablo de la primera mitad del siglo XX. Esa primera mitad del siglo XX nos plantea quiénes son las personas que van a ir a estudiar a la universidad. Fue todo un proceso, no había acceso a la población afro por razones obvias, porque no es que solicitaran y no pudieran entrar o no cumpliera, es que la educación no era una alternativa, ¿verdad? Había que trabajar, había que vender comida, había que hacer otras cosas. Pero la universidad no es nada más los estudiantes, la universidad no es nada más el profesorado. La universidad está en todo un entorno. Y digo esto para ir partiendo
y recogiendo lo que salió en claridad, salió en rojo en estos días. Cuando uno se pregunta desde cuándo nos estamos planteando en la universidad la presencia africana, pues tenemos que ir desde el surgimiento de la universidad. Y desde el surgimiento de la universidad a no estar presente ni profesores ni estudiantes, pues no llegamos a la conclusión. Digo llegamos porque he participado de varios grupos sobre este tema. Llegamos a la conclusión que el negro estaba en la construcción de la universidad. Era el obrero, era el trabajador, es el constructor, es como todo, ¿verdad? El negro es parte de la construcción de la nación. Esto no lo construyeron los españoles, somos parte de la construcción de la nación y formamos parte de la construcción de la universidad también. Estoy pensando en el cuadrante que es donde está la torre. Eso para mí es bien importante. Es de los espacios más significativos, ¿verdad? Más icónicos que tiene la universidad, se usa como símbolo, etcétera. Y entonces ahí yo me he preguntado por muchos años, ¿y quién la construyó? ¿Trajeron españoles? ¿Y quiénes fueron los trabajadores que hicieron esa joya? Porque tenemos una joya, la torre es una joya, ¿verdad? Y hablando con varias personas, hemos estado descubriendo que muchos de los que construyeron esa torre les tocó a mulatos y a negros que tenían la destreza de las artes, que eran escultores, que podían trabajar en el alto relieve, y muchos de ellos se combinaron y trabajaron también en los cementerios que hoy tenemos, como el cementerio Paxis en San Juan. Así, María de Paxis, ¿lo dije bien? En el viejo San Juan. Así que podemos ver que el conocimiento de las artes dentro de la universidad es resultado de la creación física de los edificios de la universidad. ¿Qué les parece? De los pasos. Genial. Verlo desde la perspectiva de los trabajadores siempre es iluminador, porque usualmente hablamos de la universidad y hablamos, como tú muy bien apuntas, ¿verdad?, de los estudiantes y de los profesores, ¿no?, y los administradores, por supuesto. Pero verlo entonces desde la perspectiva de los trabajadores, hay que incluir definitivamente entonces a ese grupo tan importante que son los que construyen ese símbolo precisamente. Yo quería, antes de continuar, yo quería hacer alguna matización, porque cuando comenzaste hablaste de la ideología que trajeron los norteamericanos y de momento me sentí como confundido, pensando que quizás estaba diciendo que los norteamericanos trajeron una ideología más liberal que la que teníamos antes, la española, y me quedé 10 segundos pensando en eso. Pero eso no fue lo que tú quisiste decir, ¿verdad? No, sabes que cuando lo digo siempre pienso en la botada que le dieron los estadounidenses a nuestro querido Francisco Oller. En 1903-4 entra Francisco Oller como profesor de arte de la universidad con su libro que él había escrito sobre cómo se educa, cómo se debe enseñar las artes, ¿verdad? Y él había vivido mucho tiempo en Europa. ¿Y qué va a pasar con la ideología que trae la universidad? Le van a decir a Francisco Oller, no, tu ideología y tu forma de enseñanza es muy europea, aquí tiene que ser estadounidense. Así que está votado. Y Oller, que ya está mayor, tuvo que tener el auxilio de todos sus colegas y amigos, como Trina Padilla, Nemesio Canales, y alcanzó a tener un retiro, ¿verdad? Y después en 1917. Y por eso cuando hablo de la universidad me carga, me ubico cómo esa ideología estadounidense va a chocar con ese antecedente o esa anécdota de Francisco Oller. Sí. Ahorita estamos hablando también de
de quienes no entraron a la universidad, que también está relacionado, por supuesto, con una ideología, y recordé datos específicos. El otro día estaba comentando en la red de Marta Ponte sobre un dato específico de la cantidad de indios puros, ¿verdad? Entre comillas, que existía en Puerto Rico, por ejemplo, en el siglo XVIII, que es un dato interesante porque a fin de cuentas cuando la narrativa oficial es que los indios desaparecen ya en el siglo XVI y lo real, por lo menos de ese censo del siglo XVIII, 1787, 1797, aluden a casi 3.000 aproximadamente indios puros, sobre todo Maricao, Indiera, Las Marías, etc. Pero lo que me llamó la atención a mí del censo es la enorme cantidad de negros libres y de esclavos ya en el siglo XIX. Y en un momento dado, la mitad de la población en Puerto Rico, más de la mitad de la población en Puerto Rico, era negra, mulata, no blanca. Y eso es un dato que en cierto modo cambia también la narrativa y la percepción que se tiene de Puerto Rico, ¿no? Traigo eso a colación porque como estamos hablando de la universidad, pues me da con revisar cosas. El primer cuento que nosotros comentamos como el primer cuento puertorriqueño, bueno, pues El pájaro malo, ¿verdad? En el Jíbaro. Y no había visto, y yo creo que eso se debe a toda la situación actual, ¿verdad?, de revisión y de auge que tiene Black Lives Matter, y en ese sentido también la rehistorización, digamos, de todas las narrativas fundacionales. Cuando buscamos entonces el primer cuento puertorriqueño, yo no me había percatado de que desde el primer y segundo párrafo, esta es la historia de un tipo, la narración de un tipo que anda con su esclavo. Yo jamás había pensado en el detalle de que este diálogo que se da entre este señorito y este otro personaje, ese otro personaje es un esclavo. Así que los inicios de la literatura puertorriqueña es una relación entre amo y esclavo. Una cosa así como muy displicente, tú sabes, tú eres mi esclavo y estamos hablando aquí, y entonces tú eres un ignorante y nos haces estos cuentos del pájaro malo, etcétera, ¿verdad? Claro, hay que revisar un montón de la literatura nuestra, ¿no? Claro. Cuando hablamos, por ejemplo, del cine, los inicios del cine en Puerto Rico, bueno, de las primeras películas, si no la primera, Romance Tropical, con guión de Luis Palemato. Es dura de ver, es una película dura de ver porque las imágenes, sobre todo cuando estamos visualizando, ¿no?, a los negros, es duro de ver. Es algo que habría que discutir, me parece. Pero yo estoy como que me fui en un viaje, y tú estabas hablando y yo me fui en un viaje que estaba mirando. Fíjate. Yo estaba mirando, vi esto y dije, espérate, hasta que se me olvide. Mala mía. No, pero así son las conversaciones, ¿verdad? Así son justamente, y estamos acostumbrados a ese espagueti y entramos y salimos. Pero hay un punto que tú señalas que me gusta mucho, que es la teoría esta de que se desaparecieron los indígenas en el siglo XVIII y se fumaron. Entonces llegó la mano de obra africana y eso eran los fortachones que vinieron con mucha fuerza, eran grandes, y todo eso, ¿verdad? Lo que implicaba y lo que cargaba la presencia negra desde lo laboral. Pero por otro lado también, cuando hablas que en el censo del siglo XIX se presenta, yo lo he estado mirando también, en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, la gran mayoría era una población afro en Puerto Rico, ¿verdad? Y por eso se habla, José Luis González, se habla mucho de Campeche, Miguel Enríquez y todo eso, pero a medida que tú vas corriendo el siglo XIX, se va dando lo que se va a dar también en otros países de América Latina, que va a ser el famoso blanqueamiento, ¿verdad? Entonces, ese censo
que era particularmente gente de color, como dirían en Estados Unidos, pues va a ir blanqueándose y es importante. Pero para mi juicio y para poder entender ese aspecto en la historia, me da la impresión, y quisiera entenderlo de esta forma, en donde de la casualidad que el negro y el indio se mezclan, que es algo que aquí no se habla, la mezcla del negro con el indígena. Es decir, se habla del negro con el español que convierte en un mulato y del indio con el español que es un mestizo. Y los negros y los indios se pasaban por el lado y no se apretaban y no se juntaban y no crearon hijos. Y no, entonces parte de esa nueva población del siglo XIX, y lo digo pensando en un pueblo, en una ciudad, en un municipio como Loíza. Loíza es un nombre indígena, pero es una población negra, por las razones que sabemos, ¿verdad? Así que el negro y el indio también coincidieron, se casaron, se juntaron, y en muchos países de América Latina se cuestiona el término hoy en día de mulato y mestizo y se usa afroindoamericano, porque estos países se crearon a través de esa población, no por separado. No estábamos los indios allá y los negros. Mira, no, mano, nos juntamos y nos apretamos y hicimos muchachos. Es bien importante que esa gente de color, y uso el término que se usa en Estados Unidos, en ese siglo XIX fueron entrelazándose, y no lo tenemos así expresado en muchos de los censos, sino los tenemos totalmente separados. Bueno, ese siglo XIX, que todavía hasta 1873 pues vamos a tener la abolición, que sabemos que es un asunto legal porque el discrimen lo estamos viviendo todavía, ¿verdad? La secuela de todo esto. Pero volvamos a la universidad, que nos atañe mucho. Volvamos a... Ya yo te iba a decir, pues entonces tenemos que revisar otra vez, ¿verdad? El libro de Pedreira, Insularismo. Tú sabes, ¿te acuerdas de la catalogación que él hace, que es terrible también? Hay que revisarla porque yo no recuerdo que él haya hablado de mezcla con indio en ningún sitio, ¿verdad? No, para nada. Sigue con las castas, pero no habla de eso, y es una realidad latinoamericana. México ahora se está sorprendiendo que es negro también, ¿verdad? Siempre ha sido negro, pero ahora, dado el decenio y todas las... un movimiento afroperuano bien. Exacto, afroperuano, afroargentino. El primer presidente de la República de Argentina era negro, pero lo pintan blanco, ¿verdad? Bueno, en el caso de la Universidad de Puerto Rico, y siguiendo esa trayectoria, yo debo de mencionar que el programa de afrodescendencia en Puerto Rico, que se va cuajando en el Instituto Interdisciplinario y Multicultural, tiene como resultado todas las luchas que muchos profesores y estudiantes. Se me ocurre pensar una figura como estudiante de Ángela María Dávila, ¿verdad? En los años 60, 70, así bien, con esto fenotípico, así la nariz, la boca. Evidentemente tenemos que mencionar Narciso descubre su trasero, de Isabel Zenón, que era un gladiador. O sea, Isabel Zenón era un gladiador, peleó hasta la muerte dentro de la universidad. Había de todo, había una cantidad de afrodescendientes que fueron, bueno, pues acomodándose dentro de la estructura administrativa, dentro de la estructura del profesorado, pero también pienso en Titecureda Alonso dentro de la universidad. Ok, ha sido todo un proceso. Todavía a estas alturas no tenemos estadísticas, carecemos de las estadísticas en este momento de cuántos profesores que se autodescriben, se autoidentifican como afro tenemos en la universidad.
no, la idea de la narración de la racialidad, y quiero aclarar esto como una nota al calce, la idea de la narración de la racialidad dentro de la nación se ha insistido en muchos grupos puertorriqueños como que es una forma de dividir la nación. Ay, chicos, no hables de eso, pero si nosotros somos iguales. Mi abuela era negra, yo tengo un amigo negro. ¿Y por qué tú hablas de eso? Eso es un negrito acomplejado, el que está hablando de negro. No, eso no se habla, nosotros resolvimos eso. Eso es allá en Estados Unidos, ¿verdad? Así que a nosotros nos ha dado en la cara recientemente este tema de la racialidad en Puerto Rico, porque era un tabú. Era absolutamente un tabú y en eso se tuvo que enfrentar Isabel Ocenón, el libro del País de Cuatro Pisos, Ángela María Dávila, una serie de personas que hemos estado ahí. Y hoy en día es igual. Yo creo que ya es hora. No hay nada mejor que hablar las cosas. Hasta a nivel personal, tú dices, chicos, pero vamos a hablar, ¿cuál es la diferencia? Pues vamos a hablarlo, Yo estoy en la mejor disposición, como estamos haciendo tú y yo aquí ahora. Vamos a hablar de los negros y vamos a hablar dentro de ese espacio que se llama la universidad. Sabemos que han habido presidentes, ¿verdad? Y rectores negros, pero eso, como dicen, el hábito no hace el monje, no necesariamente. No, ha habido presidentes norteamericanos negros y eso no representó un gran adelanto, que digamos. Exacto. Y tenemos todavía, ¿verdad? Algún presidente, algún rector negro que también le cayó un montón de situaciones que todavía está resolviendo hoy en día. Nosotros lo que queremos es eliminar el racismo, ¿verdad? Porque lo que entendemos que el problema es el racismo y el racismo implica vivir dentro de la colonia, dentro de un pensamiento colonial y implica una desigualdad que viene desde afuera de la universidad. ¿Quiénes son los que se educan? Muchos de los comentarios que se habla en relación a la educación universitaria, y lo he oído mucho, no tengo constancia para poderlo señalar, es que muchos de los estudiantes hoy en día negros están en universidades privadas. Que la universidad pública no tiene la población negra que tiene otras universidades privadas, y no voy a decir nombres. Entonces tú te dices, bueno, ¿y por qué? ¿Qué está pasando? ¿No hay acceso a la educación en la universidad pública? ¿Qué tú crees? ¿Qué ustedes creen? Ahora yo estoy preguntando. Mariela, y entonces una pregunta, porque no sé si se dieron cuenta que hubo un error técnico, un problema técnico y que salí de la transmisión por un tiempo. Sí, nos dimos cuenta. Para un poco enlazar eso que estás hablando ahora de la representatividad también y de cómo la universidad pública, la UPR, se hace inclusiva. Yo tengo una pregunta con relación a los currículos y cómo los jóvenes y las jóvenes negros se sienten o se ven identificados en eso o no se ven identificados en lo que estudian en sus diferentes facultades. Y entonces también cómo este programa de estudio de afrodescendencia viene un poco a trabajar con ese desfase de currículos que representen. Bueno, la Universidad de Puerto Rico pues está inserta en un país colonizado y por lo tanto, y tenemos la historia, ¿verdad? Sabemos que Jaime Benítez y traía toda esta ideología de Ortega y Gasset y la occidentalización, y si no eres occidental y no cumples con eso, estás fuera o eres un salvaje y todo eso. Todavía nosotros tenemos esos currículos. Es bien interesante como, por ejemplo, en los departamentos de humanidades, pues estamos hablando de Grecia,
estamos hablando de Roma, no es que no, está bien, vamos a hablarlo, pero que no sea lo único, que no, ese prontuario, ese sílabo pueda ser más amplio, puede ser que tocas Egipto, pero te quedas en la parte arriba de África y no tocas más allá de eso. Yo creo que estamos en el siglo XXI y nosotros tenemos que ser más exigentes y tenemos que vernos dentro del contexto que pertenecemos, que es el Caribe. ¿Cuán pertinente es un estudiante una clase de Grecia y Roma, que es interesantísimo, uno aprende? Yo soy profesora de humanidades y no puedo hablar, pero yo a veces trabajo al revés. ¿Qué tenemos de griegos? Bueno, pues vamos a partir de nosotros para ver qué tenemos de griego. El concepto de belleza. Pues si tenemos el concepto de belleza de los griegos, quiere decir que todos nosotros somos feos, porque no cumplimos con el concepto de belleza, ¿verdad? Y así seguimos hasta que llegamos a conocernos lo que somos, porque mi función como profesora no es dar información, es provocar la información. Yo le digo, no me digan profesora, díganme provocadora, que me queda mejor. O sea, vamos a empezar a ver lo que nosotros se enseña por ahí tradicionalmente, pero que nos agarra, que nos toca a nosotros. Y eso es la carencia grande que existe en la universidad, que no hay cursos que nos den pertinencia, no tan solo desde nosotros como isla, como Puerto Rico. Eso es parte de verdad de la condición política y todo eso, y mucho menos del Caribe. Chacho, tú le preguntas a alguien del Caribe y está en la nube 7. Marielma, y en ese sentido ya se han perfilado algunos temas en esos currículos que se van a implementar, y profesores, también me interesa, antes de pasar a una preguntita que nos van haciendo, me interesa saber si ya se han planteado esos temas para incluir en los currículos, y también quiénes van a estar, cuál va a ser la plantilla de profesores y profesoras, si son visiblemente negros, porque eso también... No. Esto no es un upper high, aquí no vamos a estar haciéndose, no podemos, porque entonces, ¿cuál es el adelanto? Aquí lo que hace falta es conocimiento y mérito, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los temas que queremos trabajar es justamente afroepistemología. ¿Cómo se ha desarrollado la teoría de la afrodescendencia? ¿Cómo se ha trabajado el tema de raza y racialización? Tenemos una cantidad de profesores que pueden estar dentro del recinto de Río Piedras como en otros recintos, ¿verdad? Yo no quisiera decir el nombre de los profesores porque es que podemos entrar de distintas formas, ¿verdad? ¿Cómo se rescatan los afrosaberes? Sabemos que ahí tenemos que hablar de Fanon, ahí tenemos que hablar de Albert Memmi, ahí tenemos que hablar de Achille Membe. Hay una cantidad de material sobre este tema de Zenón, ¿verdad? Incluirlo ahí, el mismo José Luis. Tenemos que hablar de todas las teorías raciales desde la perspectiva afro, no desde la perspectiva de racista, desde la perspectiva de los antirracistas, ¿verdad? Y explicar esa visión que no sea eurocéntrica, que sea mirándonos a nosotros. También es importante la representación, cómo se ha representado históricamente el negro. Esto se puede ver desde la disciplina de la historia, esto se puede ver desde la disciplina de la música, esto se puede ver desde la disciplina de las artes visuales y las comunicaciones, ¿verdad? Y la representación en las comunicaciones, la institucionalización de la marginación. Y dentro de esa institucionalización de la marginación, sabemos que somos muchos los marginados, que está género, ¿verdad? Está el negro y la negra. Las interseccionalidades de raza, género, ¿verdad? Y clase. Los cursos son variados. Está el curso que ofrece Mari Ramos, la mujer negra en la literatura, ¿verdad? Yo enseño un curso que se llama El arte como resistencia a lo afroboricua. ¿Por qué se llama así? Porque aquí se dijo en los años 30
que el arte en Puerto Rico, mira qué cosa más curiosa, que el arte en Puerto Rico en los años 30, que empezaron a hablar del jibarismo, que lo que pasó fue que los artistas se enconcharon ante la llegada de los estadounidenses y que el arte se enconchó. Bueno, es que no se enconchó, es que no fuiste a buscar el arte en las costas. Sí, sí, y aparte de que tenías unos personajes que representaban el jibarismo, pero hay que hacer investigación. Y nosotros queremos, por eso que se llama el programa de estudios e investigación, nosotros mismos queremos investigar. Nosotros necesitamos que los estudiantes... Hay un asunto, Marielba, que son estudiar los mismos sistemas legales y las instituciones que había en Puerto Rico, que son las que precisamente obstruyen que haya esa visión, digamos, igualitaria, mucho más justa con respecto a las aportaciones que han hecho los afrodescendencias en cualquier rama, ¿verdad? En el arte y en la misma construcción, ¿verdad? De un discurso legal, precisamente como resistencia. Ojalá se derrame, ese programa se derrame en todos los departamentos de la universidad. Porque en la academia, ojalá. En la academia se habla mucho de colonizar los prontuarios. De colonizar. Y eso sería precisamente ese programa del que estás hablando ahora. Cuando lo estás explicando, lo que pienso es, eso es de colonizar el prontuario. Eso es tan importante que a mí me sorprende que en el 2020 sea que se inaugura ese programa. Digo, no me sorprende, pero claro, nos duele, o sea, estamos como 40 años atrás en estos temas, en esta discusión, pero cada disciplina, cada área tiene que revisar cómo se construyó esta disciplina. En el caso de Puerto Rico, que quedó, por ejemplo, dentro, que es mi área, las artes visuales, yo creo que el pensamiento eurocéntrico ha hecho que muchas de las obras que hicieron muchos afros en el siglo XIX, en el siglo XX, no existan, porque la estética euro no aceptaba y entendía que eso no era arte, eso era artesanía, si acaso, y por lo tanto, pues no tiene que existir. Y hemos perdido mucho material. Por otro lado, muchas de las investigaciones que se han hecho arqueológicas todavía están en los depósitos. Eso hay que sacarlo. Yo necesito, todos necesitamos mirar todo lo que hay del Jardín Botánico de Caguas. Eso era un sector afro. Sí. ¿Y dónde está lo que se sacó ahí? Eso. Marielba. Tenía una pregunta ahí. Sí, de hecho tengo dos preguntas que están haciendo en nuestros comentarios. La primera es que si tú sabes, Marielba, preguntan si sabe, el año que se matriculan los primeros afrodescendientes en la universidad. No sé si tenga algún dato relacionado a eso. ¿Cuándo es que cuándo inician? Bueno, yo quisiera pensar que en la escuela normal 1 que 2 se pudo matricular. Yo quisiera pensar, pero eso tengo que ir con el señor Aponte para que me permita ver fotos y registro. Porque hay un desplegado de fotos en clase universitaria, pero hay muy poco. O sea, yo creo que no hay ninguna negra, pero hay que investigar, porque yo voy con un ojo y el que hace otras cosas va con otra mirada. Hay que buscarlo. Sí, eso es un buen trabajo. Bien, y entonces otra pregunta, que si a nivel porcentual, si sabes cuántos estudiantes negros hay no sé si en la UPR como sistema o en el recinto de Río Piedra. Bueno, yo creo que ese es un tabú que tenemos que empezar a tomarlo como una necesidad. Aquí no se pregunta, eres negro. Es más, piensan que es ofensivo, ¿verdad? Por eso nos dicen trigueñitos. No somos negros, somos trigueñitos. Yo creo que eso es importante, que se empiece a poner esa pregunta. ¿Cómo usted se autoidentifica? Negro, blanco, indio, taíno, lo que sea. De tal forma que podamos levantar, porque es que no hay estadísticas de nada, pues en eso menos, ¿verdad? Porque nosotros, desde el mestizaje resuelto, aquí se entendió que como somos mestizos, pues todo estaba resuelto,
Pues entonces ahora nosotros tenemos que elaborar investigaciones que nos permitan levantar estadísticas, que podamos hacer esa pregunta a los profesores. ¿Cuántos profesores hay negros? Y otra cosa, y perdona que te interrumpa, otra cosa sería es ver cómo se identifican realmente los profesores y los estudiantes, porque eso sería otra campaña que ahora la está llevando el colectivo ILE con el censo, pero no vale de nada que esté la pregunta si las personas no tienen una postura en cuanto a su identidad racial. Así que Por hay un eso, trabajo. quién sabe si lo primero sería educar y después preguntar o preguntar sin preguntar para poder comparar. Si te fijas en los censos, a partir de la invasión norteamericana, es interesante porque en el siglo XIX los censos hablaban de una población negra enorme, 40%, 45%, 38%. Poco a poco, durante la dominación norteamericana, ese por ciento baja dramáticamente, pero tú te das cuenta caminando por la calle que no es real. Así que yo creo que hay un componente ideológico ahí bien fuerte Claro. que habría como que volver a reeducarnos sobre lo que significa, ¿verdad? Identificarse como negro. Claro. Y no evitar la identificación, que como tú muy bien dices, ¿verdad? El trigueñito y El pues, jabao. el jabao, etcétera. Pero el problema de esto, mira, con este programa nosotros aspiramos a poder conseguir el suficiente dinero para todo el trabajo que hay que hacer. Esto no es nada más de asignar una clase y esto y lo otro. Esto conlleva hacer repositorios, esto conlleva hacer relaciones con muchas universidades. Sabemos que estamos en un momento crítico de país, que estamos en un momento crítico de universidad, pero aún así pues queremos seguir con esto, a ver cómo vamos. Estamos pidiéndole a los exalumnos que les interese el tema y pueda aportar, crear un voluntariado también sobre el tema. Tenemos que crear muchas cosas para que esto pueda ser bien efectivo. ¿Y este programa se va a poner en vigencia a partir de cuándo? Pues Bueno, mira, hoy casualmente ya empezamos para someter a tener, hay unos procedimientos dentro de la universidad que tenemos que pasar por el Senado académico, aquello, esto no es, vamos a montar el kiosco así fácil, no, tenemos que pasar por todo un procedimiento, ya tenemos, y hay unas compañeras que están a cargo de toda la preparación de los prontuarios, porque es muy parecido, porque es una concentración menor, es muy parecido al programa de Mujer y Género que tiene la Facultad de Estudios Generales. Así que vamos a estar ofreciendo, queremos ofrecer por lo menos 5 cursos al semestre. Estamos identificando temas, estamos identificando las personas que manejan, por ejemplo, el grupo de Colectivo ILE nos parece esencial para algunos cursos. Tenemos el contexto geográfico, dónde estamos, somos antillanos o formamos parte de Maryland o de Mississippi, explíquenme. Estamos en el Caribe, pues vamos para el Caribe, vamos a mirarnos los unos a los otros. Son muchos temas que hemos propuesto, así que habemos un grupo que estamos trabajando la cuestión económica, la cuestión académica, la directora de la Facultad de Estudios Generales de la biblioteca está haciendo todo un recorrido de todos los libros disponibles dentro de la universidad y lo que nos hace falta. Nosotros pensamos que si sometemos los documentos en septiembre, a lo mejor podríamos estar empezando algo en enero o en agosto próximo del 2021, pero no pasar del 2021. Muy bien. Rafa, ¿tú quieres decir algo más o vamos conectando con el manifiesto? Porque este tema también da para estar con el manifiesto desde la multidisciplinariedad, digamos, porque el manifiesto plantea hablar de la arquitectura antirracista, pero toca distintas áreas de la sociedad, que me imagino que este programa también tiene esa intención de tocar los afrosaberes desde diferentes versiones.
ahorita cuando te quedaste sin conexión, estaba comentándole a la compañera Marielba que en el manifiesto se habla de los sistemas legales y las instituciones como cosas que hay que desmontar, ¿verdad? Y hablando sobre el tema precisamente de historiar a la afrodescendencia y los afro en Puerto Rico, pues hay que poner en crisis o estudiar, ¿verdad? Ver esos sistemas legales y esas instituciones desde una perspectiva crítica. Pero quizás el manifiesto sería chévere, yo creo que es lo que ponerlo en agenda, ¿verdad? Invitar a Cruz García y a Natalie Frankowski para que hablen específicamente sobre el manifiesto. Lo que sí yo quería era leer un fragmento, pero yo no sé si ustedes me lo permitan. El asunto, por ejemplo, Marielba, que estábamos hablando de las instituciones, voy a citar solamente 3 oraciones del manifiesto en una capítulo que se llama precisamente Instituciones. El racismo institucional es el mago detrás de la cortina de Oz. El racismo institucional opera en las juntas de gobierno, comités de contratación y evaluaciones de admisión. El racismo institucional es responsable de crear y mantener discursos hegemónicos mientras castiga y obstruye la construcción y el libre flujo de formas de conocimiento alternativas, ancestrales y antirracistas. Las instituciones operan como monumentos ideológicos que obstaculizan discursos y posiciones antirracistas. Debemos estar listos para reformar las instituciones transformables y abolir las intransigentes. Es un manifiesto radical y en el caso, ¿verdad?, de lo que estás planteando de este nuevo programa, yo creo que dentro de la institución hay ahora una especie de oasis en el que se va a discutir, de hecho, hasta la función de la misma institución. Y por eso me pareció bien chévere que el manifiesto saliera junto con la nota tuya del programa, porque me parece que hay un diálogo ahí interesantísimo entre el manifiesto y el programa, ¿no?, que va a surgir ahora. El manifiesto tiene cosas sobre el diseño, sobre la arquitectura de las instituciones. Las invito y los invito, ¿verdad?, a leerlo, sobre el saber, etcétera. Que yo creo que lo podemos incluir ahí en una de las primeras discusiones del programa. Pero Marielba, yo quería también, antes de terminar, hablar un poco sobre el congreso que tú organizas de afrodescendencia, que van como 3, ¿verdad? Sí, vamos por el tercero, ya van 2. Y eso, Marielba, también atarlo a que todo esto también es posible o se viabiliza porque hay un decenio, ahora mismo estamos en un decenio de los afrodescendientes en el mundo que corre el 2015 hasta el 2024, así que estas iniciativas tanto del Congreso, que empezó, el primero fue en 2014, si no me equivoco, 2015. 15. Tanto ese primer Congreso de Afrodescendencia como el programa, si parten de ahí y claro, se viabilizan por esto del decenio, ¿no? Claro, definitivamente. Es bien curioso, pero yo quisiera nada más hacer una oración de la lectura que hizo el manifiesto y la arquitectura. Una de las cosas que a veces no nos damos cuenta que nosotros vivimos segregados. Aquí la planificación arquitectónica es totalmente de segregación, ¿verdad? Una cosa son los residenciales, otra cosa es el barrio, otra cosa es la urbanización, ajá. Te iba a decir algo, ¿verdad, Gloria? Sí, porque tengo aquí precisamente una de las preguntas que tenía, que no sé por qué Rafa quiere cortar ya, si este tema está largo. Bueno, nada, no dijiste antes de finalizar, dijiste hacer bueno, podemos terminar a las 10 de la noche si queremos. Bueno, nada, pero una de las preguntas que me planteé leyendo el manifiesto es de que va muy a la par a esto último que estás planteando, Marielba, es cómo, de qué manera se manifiesta el racismo en la arquitectura y en la planificación de nuestra sociedad. Entonces, por ahí vamos a esa segregación y a ese sectarismo, digamos, de cómo se construye la sociedad.
Bueno, es tan terrible que si tú pasas cerca de un residencial te dicen sube la ventana que vamos pasando por Llorenzo. Pero si vas a una urbanización como Encantada, dices baja la ventana para que me vean. ¿Te das cuenta? Eso se llama segregación de distintas formas, ¿verdad? Yo creo que ese es un tema fabuloso y voy a estar bien pendiente para escuchar y participar, porque aquí toda la vida pues se nos ha construido las barriadas, los sectores. Ahora entramos al famoso en inglés gentrification, que se llama el aburguesamiento, que ha estado sujeto, pues, piñones para desarrollar hoteles y otros sectores y la costa, y entonces, como diría Tite Curet Alonso, sería Juan Albañil. Juan Albañil, tú hiciste esto, pero aquí no entras después que lo hiciste, ¿verdad? Bueno, pues eso es parte de esa segregación y hay que tener cuidado. Y es muy cierto ese manifiesto y también es claro dentro de la universidad. Este programa es parte de las conclusiones que se hicieron en los dos congresos. Los dos congresos tuvimos invitados, tanto nacionales como internacionales, fabulosos ellos. Y muchos de ellos nos decían, bueno, en mi país, en Colombia, por decir algo, tenemos algo así. Nosotros en tal país, pues tenemos algo, estudios desarrollados, ya tenemos maestrías en este tema y nosotros los de aquí de Puerto Rico no podíamos hablar porque no teníamos nada. Así que nos pusimos la propuesta que era una de los objetivos que iba a tener dentro de la universidad los profesores que estábamos a cargo del Congreso. El Congreso, yo visito varios países latinoamericanos y de repente están hablando del decenio. Llego a Puerto Rico y digo, y aquí hablan del decenio y la gente, voy al Departamento de Estado y le digo, oiga, ¿y ustedes saben del decenio? ¿Y qué es eso? Digo, el decenio no sabían. Y voy al Departamento de Educación, no sabía. Y andaba para el sirete. Esto sí que está bueno. Pues entonces nos convocamos profesores y sobre todo de la Facultad de Estudios Generales, empezamos a hacer reuniones hasta que logramos hacer el primer congreso con el apoyo del doctor Severino y el segundo congreso con el doctor Ferrao, que nos apoyó también. Y esperamos el próximo año. No importa quién esté en la administración, no importa quién esté en la administración, el Congreso siempre va. El Congreso va. El Congreso ya nosotros lo queremos institucionalizar porque nos da la fuerza y le da al país la fuerza de encontrarnos, de hablar, y qué tú crees, y cuéntame tu experiencia, muchas cosas. El último congreso atrajo a las comunidades y vinieron entonces referencia de Ponce, de comunidades de Ponce, de Guayama, por ejemplo, Salinas, el Coquí, hay un montón de comunidades que en su mayoría o gran parte de ellas o surgen de ahí, Bélgica en Ponce, La Cuarta en Ponce, pueden hablar de su experiencia como constructores, de haber sido hijos de obreros de las haciendas. Entonces ya no existen las haciendas, pero la comunidad de los trabajadores de las haciendas continúan en este país, y cómo trabajan y cómo están las drogas y cómo está el alcoholismo y cómo está esto y cómo se le trata a esa relación negro, pobre, droga, alcoholismo, etcétera. Eso es de vital importancia y la universidad, siendo el primer centro docente, debe de prestar atención a estos asuntos, ¿verdad? Así que el Congreso ha recogido una cantidad de gente y vamos a seguir haciendo, y esto es parte, el programa es parte, empezamos a hacer choque de ideas y de cabezas, y desde el ININ, los compañeros del ININ dijeron, nosotros ayudamos y qué hay que hacer y cómo construimos y a quién llamamos. Así que, y está en destaque la doctora Mayra Santos, y pues hemos sacado eso. Ojalá podamos llegar al Departamento de Educación. Sabemos que la educación es importante, no tan solo a nivel universitario, sino a nivel de kinder,
con la experiencia que tuvimos con Alma Yadira. No quisiéramos que eso vuelva a suceder. Lo que vivió Alma Yadira, el bullying es continuo. Yo lo viví, tú lo viviste, el otro lo vivió. Entonces así no se puede vivir. ¿Qué les parece? Marilva, la tercera edición de este congreso, que sea para el 2021. Sí, 2021, es que con tantos sucesos, eso sí, todo marcha bien y tenemos aire puro y tenemos las playas bien y todo, esperamos así ser. Exacto. Una vacuna, por lo menos. Sí. Bueno, Oye, Rafa, pues nos quedan, no sé si quieras decir algo más, porque ahora sí nos van quedando unos minutitos. no, No sé si queremos. y sería chévere que volviéramos a tener una conversación, porque, diablo, hay un montón, además que a mí me parece tan importante, que mientras más tú nos decías cosas y nos informabas, más pensaba yo, esto es demasiado importante como para hablarlo en una hora, necesitamos bastante tiempo. Pudimos hablar, por ejemplo, de Arturo También Schomburg. se quedaron muchos aspectos del. Sí, por ejemplo, el estudio afroamericano, digamos. Yo recuerdo cuando yo era estudiante en Estados Unidos ver a Arturo Schomburg y no saber que era puertorriqueño, aprenderlo ya viejo en la universidad en Estados Unidos. Y eso pues dice mucho, ¿verdad?, de la necesidad de educación, así que te agradezco inmensamente la conversación. No, y es bien interesante, no sé si lo leyeron, el director de Nuevo Día, Ferrer Rangel, que él escribió un artículo que él pasa por Piñones y ve la foto, ve la imagen de Arturo Schomburg y la calle, y que él no le hacía caso y no le importaba. Pero entonces, en el momento que surge lo de George Floyd, empezamos a hablar del tema y los negros y aquello, y la importancia y la construcción y empieza a buscar, pero es hasta el siglo ahora, recién en estos años, que él se confiesa muy honestamente, yo no sabía quién era Arturo Schomburg, ahora ya me preocupa la figura de Arturo Schomburg, ¿te das cuenta? Eso es bueno también, que le haya preocupado y que lo haya compartido y se haya sincerado. Sí, qué bueno, que verdad que la burguesía puertorriqueña ya por lo menos reconoce que existe otra gente, que no solamente son ellos los que existen sobre la faz de la tierra. Pues claro. Nosotros no leemos ese periódico que tú mencionaste, nosotros lo que leemos es el periódico Claridad. Qué lindo, así me gusta, así me gusta. Mira. Pues entonces recordarle a que nos sintonizan y a ustedes también que todas estas historias, todo esto que hemos estado hablando, a ver, Rafa, ¿qué querías decir? No, estoy haciendo www. Bueno. Tanto el manifiesto, nota que nos envió Marielva, como la columna de Manuel DJ y otras más están en www.periodicoclaridad.com en puertorico.com. Exacto. Exhortarle a las personas que nos están mirando a que visiten la página web, porque todavía no estamos saliendo versión impresa, estamos solamente en la web. Sí. Si no le ha llegado el periódico, es que no está saliendo en papel, ¿sabes? No sé, estoy ansioso. Y asimismo también exhortarlos a que visiten la Claritienda y que miren por ahí que les gustaría comprar de CD, de música, películas, documentales, así que la Claritienda también es. ¿Qué calle es? ¿Dónde está Claridad? ¿En la calle Bronco? No, Claridad está. Rafa, ¿cuántas veces te lo voy a mencionar? Claridad está en la calle Borinqueña número 57. Exacto. Y está abierto de lunes a jueves de 9 a 2. Correcto. Así es. Pues mira. Nos despedimos. Gracias a ti, a ustedes, Gabriela, Rafa. Seguimos. Seguimos. Vamos a seguirlo. Paramos. No, seguimos. Que Marielva. Nos vemos. Buenas noches. Bye. Que descansen. Bye, gracias.